Iniciamos. Muy bien. Hermana Joana, ¿puede poner un momento su micrófono en mute o en silencio? Ya. Ok. Entonces, pues, bienvenidos sean todos nuevamente a la segunda lección realmente de este curso llamado M aquí. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y vamos a iniciar como siempre con una oración. Querido Señor Todopoderoso, te rogamos humildemente, amado Padre, que estés con nosotros en esta reunión, que bendigas las vidas y los ministerios tanto de nuestra hermana Joana como de mi hermano Chris, para que les guardes en todos sus caminos y todas las obras que has propuesto en sus corazones sean consolidadas en tu palabra. Gracias, Señor, por la motivación que le has puesto a estos hermanos y a los que están por reunirse o se reunían el sábado, para que sigan en esta bendita carrera de la fe y creciendo en el conocimiento por medio de este proyecto. Dice también a los directores y organizadores de Academia de Cristo que hacen todo esto de forma gratuita. Guárdanos pues, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, iniciamos la reunión número 2. Entonces, vamos a ver alguna imagen. Yo les voy a poner aquí en las diapositivas. La lección de hoy tiene que hablar con la enseñanza de las Escrituras. Entonces, este es el tema para hoy. Lo bonito de este curso es que nos puede servir para devociones, meditaciones, escritos, predicaciones, exhortaciones, enseñanza, escuela dominical para niños, escuela dominical para adultos, estudios bíblicos, evangelismo. Realmente se puede usar para todo. Entonces, la lección número 2 va a hablar acerca de la enseñanza de la autoridad de las Escrituras. Es verdad, yo no creo de los estudiantes que tengo, gracias a Dios, por lo que he escuchado, ninguno tiene problema con esa autoridad de las Escrituras, pero hay hermanos que sí tienen problemas. Y en base a eso, nosotros queremos consolidar esta enseñanza, esta doctrina. Bueno, aquí tenemos una imagen, lo voy a ampliar. Hermano, Dígame. una pregunta antes de continuar. Pero, ¿y esta clase ya no la vi? ¿Ya no está dos de las primeras que vimos? Ah, pero si ¿O es usted continuación? perdón. ¿Mande? Pero si usted se ha visto las dos clases anteriores. Claro, que la primera la segunda se acuerda que la hice fue ¿qué día fue? El sábado o domingo fue que hice a Ajá. las 9 de la noche. Sí, sí. Sí, esta es la continuación, hermana. Ah, ya, listo. Eso es lo que quería saber. Sí. Ya. No, no. O sea, para seguir el hilo. Ok, muy bien. Ahí sí pone en eso. Bueno, aquí tenemos una imagen, ¿no? ¿Qué tienen en común estas imágenes? Chris, ¿nos puedes describir las imágenes? Sí, claro, nada más que estoy de hecho pensando en eso. Estoy Ok. buscando el común. Bueno, pues veo el común en la imagen 2 y de imagen 3, que en ambas podemos ver a un par de personas, nada más que en la primera no sabría cómo relacionarlo. Ok, bueno. En la primera imagen, ya se me está cambiando esto. Tenemos a un director de orquesta. ¿Verdad? En la segunda tenemos a dos policías o dos varones de seguridad pública. Y en la tercera tenemos una pareja de ancianos. Ahora, ¿qué tienen en común estas imágenes? Es la pregunta del millón. Joana, ¿qué tienen en común para ti estas imágenes? Que en los tres grupos hay personas. Todos están unidos. Ok, hay una relación estrecha, ahí pues de Ajá. equipo, muy bien. Y eso nos lleva a pensar, si es una relación de un equipo, normalmente un equipo tiene un líder o un capitán, un director o en todo caso una autoridad, ¿sí? Chris, ¿quién es la autoridad en la orquesta?
Sí, claro, es el director de orquesta. Ok. Hermana Joana, usted va en la calle y ve un asalto, Dios nos libre, no ocurra eso así, simplemente es una reflexión. Ve un asalto, ¿a quién va a acudir en la calle? ¿Quién es la autoridad en la calle? La policía. Amén. Ahora, todos nosotros pertenecemos a una familia, somos las cabezas de la familia, pero algún tiempo fuimos pequeños, niños, bebés, tal vez, y teníamos a nuestros padres. ¿Quién es la autoridad en la casa? El papá. ¿Papá y mamá? Y podríamos hacer una reflexión más grande de esto. Por ejemplo, Cris, ¿quién es la autoridad en la iglesia? Perdón, ¿fue pregunta? Sí, sí, ¿quién es la autoridad en la iglesia, Cris? Ah, sí, El claro, papá. es el pastor. Ok. Ujú. Y prácticamente en cualquier lugar que ustedes me mencionen, va a haber una autoridad. ¿Sí? Las autoridades en el sistema legal o en el mundo como lo conocemos, en el Estado, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en una orquesta, en un equipo deportivo, siempre va a haber alguien que se le ha dado la autoridad. ¿Y aquí vamos con esto? ¿Cuál es la autoridad suprema de nuestra fe? ¿Quién manda en la iglesia? ¿Son los líderes? ¿Es la tradición? ¿Es la razón humana? ¿O es la opinión de mis familiares? ¿Es mi experiencia personal? ¿O lo que siento en mi corazón? ¿Lo que soñé? ¿La vocecita que escuché? ¿O hay algo más? Son preguntas que no se van a contestar en este momento. Sin embargo, quisiéramos contestarlas durante la lección. Víctor, buenas noches. Buenas noches. Ahora Estamos. sí, ya llegué aquí a la casa. Ok. Dios le bendiga. ¿Qué pasa? Ah, Venía en carretera y estaba parando en un semáforo. pues ya está. No, hermano, no veo imagen. ¿No ves imagen? Qué interesante. Sí. Bueno, lo importante es que nos escuchen. Ah, hay que poner la cámara, ¿va? Bueno, Ok, si quieres vernos al final ponemos la cámara, pero debería estar viendo mi pantalla. Bueno, Víctor, ¿puedes poner un ok. poquito mute, al igual que Joana, su micrófono, ponerle off o apagarlo? Eso. Víctor, pícale al micrófono para que se apague Lo tantito. apago. Sí, sí. Ok. Ok, entonces ya saben, la mecánica es apagamos los micrófonos para que mejore el audio de todos, de mi parte hacia ustedes. Y cuando hago una pregunta, hago el nombre a la persona específica, ¿no? Y ahí lo pueden enseñar. Entonces, eso fue captar. La imagen de aquí nos ayuda a captar. Y es parte de aprender el método. Después tenemos unas preguntas. Pero antes de ver las preguntas, tenemos que relacionarlas con la segunda C, que es contar. La pregunta principal es, ¿cuál es la autoridad suprema de nuestra fe? Y ahí tenemos 5 textos bíblicos. ¿Alguien tiene su Biblia a la mano? Cris, ok. Sí, hermano, yo. Sí. Ok. ¿Quieres que dé el primero? Sí, por favor. Sí, claro, dame un segundo, estoy buscando el texto. Segundo de Pedro. Segundo de Pedro, ¿qué hermano? Perdón. A ver, lo voy a poner. Segunda de Pedro 1, 19, 21. 1, 19, 21. Claro que sí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Amén, amén. En base a ese texto, entonces, Chris, ¿cuál es la autoridad suprema de nuestra fe? Sí, de hecho, pues aquí está hablando Pedro de que la autoridad es la escritura. De hecho, por lo que aún algunos comentaristas dicen es que está haciendo un contraste entre la experiencia que él tuvo en el monte de la transfiguración y resalta aún por encima de las experiencias la autoridad de las escrituras. ¿Ok? Excelente, sí, sí. Él está sujetando, ¿verdad? Cualquier experiencia personal, incluso, a lo que dice nuestro Señor en su palabra escrita. Marisela, buenas noches, Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano. Buenas noches. Bueno tenerte con nosotros. No tiene mucho que acabamos de iniciar, lo bueno es que está grabándose la clase, entonces los primeros 8 minutos, 10, los puedes ver en YouTube el día de mañana. Bueno, vamos con el segundo texto. ¿Alguien también aparte de Chris trae su Biblia en su mano o tenemos que poner el texto en la pantalla? ¿Quién dijo yo? Un valiente. ¿Marisela? Dígame nuevamente, hermano, es que cree que se entrecorta la llamada. Sí, de hecho se te escucha la voz desfasada muy mal. Bueno, entonces para evitar eso, Marisela, puedes poner un poquito en off, aunque no participes hablando, pero a lo mejor sí mejora tu audio de mi parte y puedes escucharme más claro. Sí, hermano, está bien. Ya se te escucha mejor, ya. Entonces, si tienes la Biblia a tu mano, abre la epístola a los Hebreos, capítulo 1, verso 1 al 4, por favor. ¿Hebreos qué, hermano? Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4. Del 1 al 4. Ok, hermano, ya lo leo. Amén. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Hasta ahí. Y entonces la pregunta ahí, hermana Marisela, es para usted que leyó ese texto. En ese texto, Hebreos, capítulo 1, 4, ¿cuál es la autoridad suprema de nuestra fe? Pues se puede decir que es el Hijo, hermano, que es es Jesucristo. Amén. Sí, es Jesucristo. Muy bien, excelente, es muy claro el texto. Ahora si puede hacer el favor de poner en mute su micrófono o apagarle un poquito. Vamos con Joana.
Si ya tiene su Biblia por ahí, hermana, Dígame. ¿puede leernos Gálatas capítulo Sí. 1, versos 6 al 9? Gálatas 1, 6 al 9, ya. Dice, y estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamo por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito. Uno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ya. Amén. Hola. Sí, amén. La escucho, hermana Joana. Ahora la pregunta va para usted. ¿Cuál es la autoridad suprema de nuestra fe? Según Gálatas 1, 6, 9. Jesucristo, el Padre. Ajá, pero ahí habla de un mensaje el apóstol Pablo. ¿A qué mensaje se está refiriendo? Claro, a que, o sea, que no escuchemos que si alguien nos habla de un evangelio diferente al que él nos ha enseñado, ¿ya? Entonces, estamos leyendo esta palabra donde nos enseña el verdadero evangelio, ¿ya? Y entonces, yo entiendo que debemos estar bien empapados de la palabra de Dios para que nadie engañe con otras falsas doctrinas y cambie nuestro sentir, nuestra fe, la fe sobre todo, ¿verdad? Para que no seamos fluctuantes. Así es. Entonces, como usted dice, tenemos que conocer la palabra de Dios, y si viene muy claro, muy obvio ejemplo, los testigos de Jehová con su Nuevo Testamento muy alterado, vienen los mormones con su otro testamento, o vienen incluso, lo curioso es que en América Latina cada vez hay más gente que apoya el Islam o busca el Islam, vienen con esta nueva revelación. Pues es muy clara la palabra de Dios. Es otro mensaje, sea maldito, y es una palabra muy fuerte que a un cristiano le podría chocar, pero es así de importante en la vida y nuestra fe para nuestro Dios. Muy bien, hermana Joana, ¿puede poner en silencio su micrófono? Y ahora vamos con el hermano Víctor, desde Monterrey, ¿verdad? Nuevo León, Víctor. Si tienes tu Biblia a tu mano, ¿puedes leer Colosenses 2:8? Sí, así es, nomás que yo tengo que buscarlo aquí en el celular porque lo tengo aquí mismo. Permítame tantito. Ok. Hermano, pero ahí seguía Mateo. Oh, tienes razón. Cris, si me escuchas es Mateo. Tengo hambre, quiero comer. Sí. Mateo 15, 6. Sí, más que, Sí, gracias, Joana. más que era Víctor. ¿Querías hacer un comentario, Cris? No, es que dijiste Chris, pero es el hermano Víctor. Ajá, sí. Oh, perdón. A mí me va a tocar Colosenses. Cuando lo tengas, Víctor, quitas el mute. Ajá. ¿Escucha? Ok, ok. ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí. ¿Sí me escucha? Amén. Ok. Mateo 15, ¿verdad? Sí. Versos 6 al 9. Mateo 15, 6 al 9. Ahí va. Dice así: ya no ha honrado a su padre o a su madre, así habéis invalido el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Hasta el 9 dijo. Amén, hasta ahí. Entonces, esta pregunta es para ti, Víctor. Según el texto que leíste, ¿cuál es la autoridad suprema de nuestra fe? La autoridad suprema. Acá. ¿Sí recuerdas un poquito el contexto de esto? Sí. Bueno, según yo, pues aquí está hablando de la fe en Dios, ¿no? Más que nada, dice, más su corazón está muy apartado de mí. Es el amor que le tenemos a Dios, algo así, ¿no? Porque muchas veces, de acuerdo a lo que veo yo, este pueblo de labios me honra. O sea que no es un pueblo convertido realmente a Cristo. ¿O estoy mal? No, estás bien. Solamente que estás viendo una parte nada más del texto. Trata de enfocarte nuevamente en la pregunta. ¿Cuál es la autoridad suprema de nuestra fe? Entonces ahí vemos un poquito el trasfondo. Están los fariseos acusando a Jesús. Para mí, la fe en Cristo. No sé si estoy mal. Ok, ¿sí? Ahí la cuestión es que estos fariseos estaban enseñando que si podían ellos anular el mandamiento de honrar a tu padre y tu madre si daban ofrenda en el templo. Entonces era como un tipo de jurisprudencia religiosa. Entonces era muy claro que había que honrar a tu padre y tu madre. Eso significa proveer, ¿no? Cuidarlos, alentarlos, bendecirlos, obedecerlos, tenerlos en gran estima. Y estos fariseos habían inventado de, bueno, si tú das tu ofrenda al templo, ya no es tan necesario cubrir las necesidades de tus padres. Y Jesús les dijo, bueno, hipócritas, como tú lo mencionaste, me honran de labios, pero su corazón está muy lejos. Entonces, ¿cuál es la autoridad suprema de nuestra fe ahí? ¿Es la palabra de Dios bendito o la enseñanza de la tradición y de los fariseos? No, definitivamente por la palabra de Dios, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora sí vamos todos avanzando. Sí. Ok, sí, ya quito el micrófono. Sí, por favor, para continuar. Gracias, Víctor. Amén. Muy bien, vamos avanzando. No es que mi computadora quiera. Entonces, nos lleva a considerar. Hoy hemos visto varios textos, vimos de hecho 5. No vamos a ver ahorita Colosenses, ahorita lo voy a mencionar yo. Pero vimos varios textos para considerar. Y en eso, como les decía, este método puede servir para dar lecciones como temas. No necesariamente una porción, sino que se puede hablar de un tema con, ¿cómo se hace, no? Una predicación temática expositiva. Bueno, entonces aquí vamos a considerar algunas cosas. Muy sencillo. La autoridad máxima de nuestra fe es, ¿qué, hermano Cris? Según esos textos que hemos visto. Sí, es la palabra de Dios. ¿Ok? No debe quedar duda en ningún cristiano, ¿verdad? En cualquier cristiano de fe sencilla. La autoridad máxima de nuestra fe no es ¿qué, hermana Marisela? Tiene que darle clic a su micrófono, hermana Marisela. Tal vez se... Sería la obediencia a la palabra de Dios, hermano. Ok, sí, ciertamente está hablando de eso. Considerar la palabra de Dios antes que la de cualquier hombre. Muy bien, hermana Marisela. ¿Puede poner en mute su micrófono? Ok. Hermano. Dígame. No entiendo esta pregunta. O sea, claro, no me la he hecho a mí, pero la estoy leyendo. Pero no la entiendo. Dice, la autoridad máxima de nuestra fe no es. Ajá. ¿A qué se refiere? Ajá, tenemos las dos partes. Primero la parte positiva. La autoridad máxima de nuestra fe es, y como ha hecho mencionado Cris, la palabra de Dios. Como dijo Marisela, pues es Dios mismo, no es hombres. Entonces, eso es viéndolo de un lado. Y por el otro lado, ¿qué no es? Los textos, pues lo vamos a profundizar más, pero nos dan mucha luz.
Por ejemplo, segunda de Pedro 1, 19, 21 dice, la palabra de Dios no es de interpretación privada. Es decir, no se va a levantar un magisterio especial, como hace la Iglesia Católica, algún tipo de doctos, que digan, no, los cristianos no pueden tener su propia versión, solamente la Iglesia y el magisterio pueden interpretarla. La gente común no debe tenerla en su idioma, porque van a sacar cualquier clase de herejía. O sea, no. Dice Pedro, no es de interpretación privada. Y lo habla, sino que los santos profetas, hombres de Dios, hablaron inspirados de parte de Dios. Otro texto, por ejemplo, en Hebreos 1:1-4 dice, Dios no habló, nos habló por profetas en el antiguo o anteriormente, y hoy nos habla por medio de Jesucristo. Entonces la autoridad máxima es Jesucristo, y la autoridad máxima no es un hombre cualquiera, no es cualquier persona que, aunque se ponga un título evangélico, como decir, yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy algo, yo soy alguien, yo tengo un título, miren qué grande, cuánta gente reúno. Si esa persona dice algo que es contrario a la palabra de Dios, tenemos que desecharlo. Entonces, ¿sí me está entendiendo ya, hermana? Hermano. ¿Sí, Víctor? Sí, ahí sí, sí. Ya. No sé si pueda yo participar un poco en esto. Sí, claro, sigues tú, de hecho. Hago hincapié en lo que está mencionando usted, de que cuando Dios, en los postreros días, bueno, en los tiempos atrás, Dios hablaba por medio de los profetas, ¿verdad? Al pueblo, llevaba el mensaje, los profetas de Dios. Y también otra de los métodos que usaba Dios eran los ángeles. ¿Se acuerda? Cuando el ángel Gabriel, el ángel Gabriel le habló a María y todo ese, era un mensaje que le hablaba a José, ¿verdad? Era la forma como Dios le hablaba al hombre. Amén. ¿Estoy de acuerdo? Sí, claro. Bueno, pero cuando el Señor Jesucristo vino a dar la vida por nosotros, nos estipuló, gracias a los apóstoles, digo que ellos fueron iluminados, dice, porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir y para enseñar, ¿verdad? Sí. Yo pienso que la autoridad máxima que usted está diciendo, a lo que yo quiero entender el grupo es la palabra de Dios, la Biblia misma. ¿Estamos de acuerdo? ¿O estoy entendiendo mal? No, de eso estamos hablando. Es imposible a veces nosotros avanzar en alguna metodología o estudio bíblico personal y dentro de una congregación si no tenemos claro que lo que vamos a enseñar o las bases doctrinales que les vamos a compartir vienen de la Biblia. Sería imposible porque hay diferentes personas con diferentes situaciones. Hay gente pues llega con mucha filosofía, hay gente que llega con mucha inteligencia. De hecho, yo tengo 3 varones en la congregación, en la misión, que son muy, para verdaderamente, muy inteligentes. Y eso dirías tú, qué bendición. Pero realmente es un problema, porque son tan inteligentes que siempre encuentran excusas para no involucrarse en la obra del Señor, ¿no? Entonces, es por un lado eso ver. Y sí, definitivamente la máxima autoridad de la fe es la palabra de Dios. Y aquí les quería comentar yo para terminar la participación en esto, lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículo 8, que me toca a mí. Bueno, dice la palabra de Dios así. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Okay. Eso dice Colosenses 2:8. Y bueno, checando un poquito el idioma original, que siempre da un poco más de luz, ahí sobre huecas sutilezas me llamó mucho la atención porque la palabra es kenes faces. Kenes es hueco, vacío, manos vacías. Y faces es placeros engañosos. Entonces, eso nos da un poquito más de autoridad para decir, bueno, ¿cuáles son las huecas sutilezas? Bueno, cada tipo de prédica o enseñanza que puede ser muy emotiva, puede ser muy expositiva, puede ser gritando y mencionando mucho el nombre de Dios, pero que nos trae una alegría pasajera, no nos da realmente un pan de Dios, no nos da un alimento sólido, no nos da palabra de Dios, sino solamente teorías, explicaciones, filosofía, psicología, mucho testimonio personal, muchas visiones, muchos sueños. Si nosotros hacemos un lado la palabra de Dios por enfocarme en la persona, vamos a tener
conflicto grande, porque Dios algún día va a decir, bueno, está bien, diste tu testimonio, lo que yo he hecho por ti, gloria a Dios, si somos llamados para ser testigos, pero testigos con la palabra de Dios, siempre con la palabra de Dios. Muy bien, ¿alguna duda? De mi parte, ninguna. Ok, Víctor. Víctor, ¿algo que quieras agregar? No, digo, de mi parte, ninguna. Estoy de acuerdo. Ok. Avanzando entonces. Ahora, muchos de ustedes, como me platicaron, llegaron a Academia de Cristo porque en su Facebook apareció ahí como una invitación. Bueno, eso es parte de los organizadores o creadores de Academia de Cristo, que les mencionaba brevemente. Se encuentra la sede en El Paso, Texas, en Publicaciones Multilingües, que es una casa editorial que se dedica a traducir textos del inglés al español o hacer textos para la obra hispana y mandar muchas veces gratuito a muchas partes de América Latina. Entonces ellos tuvieron a bien, después de mucho meditar, diciendo, bueno, no podemos enviar misioneros a toda América Latina, la situación es difícil en muchos países, a veces la economía no da, pero lo que sí podemos es capacitar líderes. Pero uno no se inscribe a veces, y eso estoy viendo que está pasando ahorita mucho a la aventura, se avienta uno al vacío por fe, sin saber realmente quién nos está enseñando. Anita, que no pudo estar con nosotros, ella sí hizo una investigación exhaustiva de qué creía la iglesia luterana, qué creía que enseñaba Academia de Cristo. Y fue así como se pudo ella inscribir. Bueno, ¿qué enseñamos realmente? Vamos a abrir un poquito la aplicación. Ya aquí dice nuestra misión. Y ahí menciona prácticamente los textos que hemos mencionado junto con Chris, pero nosotros podemos resumir como la enseñanza de Academia de Cristo y de la Iglesia Luterana con tres principales puntos. Sola palabra, sola fe y sola gracia, ¿sí? Entonces son como tres pilares de la iglesia. La sola gracia, es decir, somos amados solamente por amor inmerecido, no hay nada de nosotros que nos haga adeptos a Dios, sino que es Dios quien murió en la cruz por nosotros, quien se acercó a nosotros y nos ha redimido por sus méritos y obras. La sola gracia. La sola fe, creemos que solamente somos salvos por fe, si esa fe está en el objeto de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo, obviamente sin obras y sin otras cosas, como la Iglesia Católica o otras iglesias se enfocan mucho. Y la sola Escritura, toda autoridad en la doctrina, en nuestra vida cotidiana, en fin, en todos los aspectos de nuestra vida, completamente debe estar regido por la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que enseña un poquito acerca de Academia de Cristo y la Iglesia Luterana. Eso es como un espacio simplemente para tener un poco más de confianza. Joana, ¿querías comentar algo? Sí, o sea, acerca de esto se decía que la hermana antes de inscribirse hizo una investigación exhaustiva. Ya, yo le cuento que yo también hice lo mismo. Yo estaba teniendo unos inconvenientes, porque, bueno, yo creo que en este curso estamos personas de cristianos, pero de diferentes denominaciones, pero nuestra es una misma fe en Jesucristo, ¿verdad? Somos trinitarios, ¿verdad? Sí. Y entonces yo estaba investigando en qué cree la iglesia luterana, ¿ya? Entonces algo me llamó la atención. Ahí eso iba a preguntarle por interno, porque ahí decía que son los de la iglesia luterana son cristianos evangélicos protestantes, pero también católicos. Y conversaba con mi esposo, entonces él me decía, como él está estudiando para pastor, él me decía, o sea, hay que tener cuidado porque a través de las redes se conecta tanta gente, o sea, tanta gente para hacer maldad, entonces mi hija me dice cuidado. Sí. Los días que he estado tratándolo, yo le digo, Señor, ayúdame a creer que estoy haciendo lo correcto, no estoy con la respuesta equivocada.
¿ya? Entonces estaba dando mucho por eso. Entonces yo me puse a investigar. ¿Ya? Entonces esa pregunta le quería hacer. ¿Por qué dice que son católicos? Mi esposo me explicaba, dice yo soy luterano porque me explico la historia de Martín Lutero, todas esas cosas. ¿Ya? Entonces lo que no entendí, él decía que son también católicos. Ah, ok. Bueno, déjeme contestarles. Está excelente su pregunta, de hecho, me es bastante... Como cristiano es muy diferente a ser un católico. Sí, sí, bueno, la palabra cristiano se podría definir como pequeños cristos, ¿no? Gente que cree en Cristo, en el Mesías, en el ungido de Dios, aquel que venía a cumplir las profecías todas del Antiguo Testamento, en que Dios iba a darnos descanso, nos iba a enviar un profeta por la simiente de Abraham. Eso significa ser cristiano. Y en ese sentido los católicos pues también tienen a Cristo, son trinitarios y se dicen ser cristianos. No, lamentablemente lo que intentó hacer Lutero, y es solamente un nombre, realmente no significa mucho ser luterano, lo que significa es la palabra de Dios. Pero lo que él trató de hacer es reformar la iglesia, no intentó crear una nueva iglesia. Pero su posición era tan radical a lo que enseñaba Roma, que fue expulsado y pronto formó, sin quererlo realmente, su propia iglesia. Y aunque se llamaban protestantes en un principio, porque protestaban contra Roma, contra los abusos de la iglesia, los mismos romanos les pusieron por mote o apodo luteranos. Y así se quedó. Ya parece que nadie ha hecho mucha inconformidad de eso. Es una iglesia de 500 años, entonces ha tenido también cismas, ha tenido problemas, y haber sido una iglesia histórica tan grande, se podrá decir que la iglesia que es firme en la sola fe, sola gracia, sola escritura, es ya muy poca. Por la denominación, todo Dinamarca, todo Noruega, todo Escandinavia, todo Finlandia y muchos países de ese rumbo son completamente luteranos, pero su enseñanza ya no es bíblica. Y a veces se les dice en algunos de esos grupos católicos que la palabra es latina y significa nada más universal. Pero yo no podría decir que soy católico porque es una terminación ambigua que podría prestar a malos entendidos. Simplemente digo que soy cristiano, ¿no? Y bueno, no sé si eso le ayuda a entender la pregunta. Sí, un poco. Sí, pero bueno, yo he pedido dirección del Señor en esto, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, yo siempre, como tenemos mucha comunicación con mi esposo, y yo le digo, bueno, yo creo que aparte de las denominaciones, no creo que si fuéramos, somos unos solos. ¿Ya? Me dice, sí, pero tiene que tener cuidado porque y justo aquí estamos hablando el pasaje que leímos, ¿ya? Que de las doctrinas, ¿verdad? Que yo leí, que era en Gálatas, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces me llamó la atención porque justo yo estaba hablando de eso con mi esposo, pero yo le digo, bueno, a lo mejor digo, no me entiendes. Yo he estado pidiendo al Señor mucho tiempo, Dios, dame las ganas de querer aprender, porque en todo este tiempo estaba pasando por una situación muy difícil y de verdad que yo estaba espiritualmente fría. ¿Ya? Entonces, le he estado pidiendo al Señor, llena mi corazón, llena mi alma, mi espíritu de tu presencia, de tu palabra, por a ver, como le dije el otro día, yo a mi esposo le digo, me doy cuenta que claro que uno a veces es cristiano, pero tiene una vida cristiana tan rutinaria, le digo que se despreocupa de aprender de la palabra de Dios, y yo creo que en esa parte ha sido mi caso por el trabajo que tenía, me absorbía mucho y poco tiempo tenía para ir a un taller, ¿ya? Y no sé si le comenté que tengo un año, ya hay meses sin trabajo, entonces ha sido un año muy difícil, y entonces pero el Señor me ha estado hablando, ¿ya? Y entonces yo digo a mi esposo, no temas, ¿ya? Entonces, y le digo, lo voy a hacer bajo la dirección del Señor. Amén. Y así es, hermano. No, pues es tremendo su testimonio y como le digo, desde que me platicó está en mis oraciones de verdad para que el Señor cubra toda necesidad física y ya lo está haciendo en cierta forma espiritual. Bueno, para concluir un poquito,
Sí. La Iglesia Luterana no promueve el ecumenismo, o sea, no estamos diciendo, bueno, somos cristianos todos y a pesar de que tengamos algunas ligeras diferencias doctrinales, no hay problema de ningún tipo. No, precisamente nos sentamos para estudiar, para que las personas tengan esa capacidad o esa iniciativa de analizar sus propias creencias, lo que enseñan sus autoridades, sus pastores o sus grupos, y ellos pues con la palabra ellos puedan decidir qué es correcto y no. Entonces, en ese sentido, este estudio sirve con un doble propósito, no solo para capacitar líderes y que conozcan lo que cree la Iglesia Luterana, sino también para, digamos, abrir más los ojos espirituales en cuestiones prácticas doctrinales. Platicaba un poquito, así como brevemente les digo esto, para terminar con este punto, y podemos platicar usted, hermana Joana, en privado más. Ayer que estudiaba con Marco, hablamos de algunas tradiciones o prácticas que tienen algunos grupos evangélicos que no enseñan la Biblia. Por ejemplo, yo le hablaba de un grupo que para que tú seas un miembro con todos los derechos dentro de la congregación, tú tienes que diezmar, poner en un sobre tu nombre, el nombre de tu familia, tu nombre personal, la cantidad que diezmas, y antes haber llenado una encuesta de cuál es tu sueldo mensual. Si tú no cubres el diezmo según tu sueldo mensual en ese tipo de iglesias, no voy a mencionar nombre, no va al caso, pero en esas denominaciones, si llegas a estar enfermo o necesitas consejería, ayuda espiritual, pero en tu casa, el pastor no va a ir a verte, no va a visitarte. ¿Por qué? Porque no eres un hermano maduro, no tienes todos los privilegios. Entonces hablamos de ese tipo de prácticas que la Biblia no enseña y que son contrarias a la fe. Entonces, en ese sentido, es el tema de hoy, ¿no? ¿Qué va a ser más importante? ¿Las prácticas, enseñanzas de hombres o la palabra de Dios? Bueno, vamos a seguir. Ahora, ¿cómo saber? Y eso es algo que va con incluso la pregunta de la hermana Joana y de Anita, que no está ahí con nosotros. Le tocó evangelizar, gloria a Dios. ¿Cómo saber? Si tu amiga te invita a asistir a un evento en su iglesia, pero el mensaje se te hace extraño, ¿cómo probar si es de Dios o no? Pista, Isaías 8:20. Cris, tú que eres más práctico y más rápido con la Biblia, ¿nos puedes buscar ese texto? Isaías 8:20. Sí, hermano, es Isaías 8:20. Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén. Entonces, Blanca al fin pudo conectarse, hermana Blanca. Hermana Joana, ¿puede poner en off su micrófono? Ok, gracias. Hermana Blanca, buenas noches. Pues está bien, hermana Blanca, está grabándose la clase y al final de la clase podemos quedarnos usted y yo para recapitular lo que hemos visto. Gloria a Dios que está aquí al fin. Bueno, ¿cómo saber? Obviamente, pues es con la palabra de Dios. Pero somos sinceros, no todos somos unas enciclopedias bíblicas caminando. No todos sabemos toda la Biblia en ese momento. Y nos surgen dudas, nos surgen preguntas. Yo mismo, como ser consultor de Academia de Cristo al sureste de México, a veces tengo que visitar algunas iglesias para invitarles a que tomen cursos en línea o darles literatura gratuita, reparto unas tarjetitas o algo así. Pero pues yo pues como estoy de invitado, tengo que portarme como un invitado, ¿verdad? Y, pues estoy escuchando la prédica y a veces simplemente, dicen cosas que yo creo que no tienen la intención ellos de cambiar la palabra de Dios. Simplemente que han sido enseñados así. Estuve con un grupo, por un ejemplo muy breve, que ellos creen en la evolución y en la creación. Bueno, dices, ¿cómo pueden creer ambas cosas? Pues así es. Ambas doctrinas las mezclaron, hicieron un sincretismo y nació el creoevolucionismo. Y pues yo les decía, hermanos, no pueden creer en esto. Pues tuve que sentarme en privado con algunos pastores y gloria a Dios, después de 3 meses, y no es que más, reconocieron su error, sus pecados y dijeron que nunca más volvían a enseñar así. Bueno, esa es una victoria de Cristo y de la palabra. Pero a veces no es tan sencillo. Lo dijo Cris muy claramente. Si no
va lo que dicen, de acuerdo a la palabra de Dios, no les ha amanecido. Entonces, hermano Víctor, ¿nos puedes dar un ejemplo vívido de esto? Hermana Blanca, si le puede dar clic a su micrófono, por favor, para que se apague. Sí, hermano, ya está puesto el micrófono. Ok. ¿Ahora le puedo dar clic para apagarlo? Sí. Okay. Yo batallé para estarme comunicando. Ok. Es que estoy escuchando el diálogo que ustedes tienen. Sí. En sí, el diálogo que ustedes tienen, de acuerdo a lo que platicaba la hermana acerca de las iglesias. Ay, hermano, pues ahorita creo que todo está escrito en la Biblia. Son parte de la profecía. Es parte de la profecía, dice la palabra de Dios. Creo que no me acuerdo si es en el libro de Santiago o en el libro de Santiago, que dice que en los posteros días vendrán falsos maestros, falsas doctrinas, todo eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me explico? Sí, claro, te escucho, Víctor. Y no solamente en los postreros días, ¿no? Cuando Jesús estuvo en su ministerio, les advirtió a los discípulos, a los apóstoles, va a llegar un momento en que van a matar al pastor, el rebaño será dispersado, y entonces vendrá todo tipo de tribulación, tragedia, engañador. Hasta el apóstol Juan tuvo que escribir en sus cartas de gente que dudaba que Jesucristo hubiera venido como verdadero hombre. Otros hablaban en estas epístolas de Pablo diciendo que ya se había efectuado la resurrección. En fin, las herejías empezaron a brotar inmediatamente cuando no estaba Jesús con ellos. Entonces sí, hermano, tiene razón, la autoridad de todo debe ser la Biblia, sobre todo. Gracias. Entonces, ahí es a donde yo quiero llegar. ¿sí? La Biblia. Mire, ahorita actualmente he visto algunos videos de ciertos predicadores, no voy a decir nombres, ¿verdad? Por respeto, más que nada por respeto. Pero yo siempre he dicho una cosa, a veces nos tachan, a veces a ciertas personas nos tachan como fariseos, ¿verdad? Porque acuérdense que el fariseo era muy celoso de las leyes judías y todo eso, ¿se acuerdan? Amén, sí. ¿Sí me entiende? Sí, es verdad. Bueno, entonces, a veces uno cuando ya conoce la palabra de Dios, que ya conoce el Evangelio, más que nada, la verdad, como dice, mire, el caso es este. El caso es que ahorita en la actualidad escuchamos más palabra de hombre que de la Biblia. Nos entendemos, como que seguimos esa ola de que, ay, qué bonito predica ese hermano, ay, que el hermano hace milagros, ay, que cuando en realidad Dios nos está hablando por medio de su bendita palabra, que Dios se manifiesta de muchas maneras, pero no así como le hacen ahora, que hacen mucho show y hacen mucho, y hasta dice, denle un aplauso a Dios. O sea, yo siempre he dicho una cosa, cuando uno tiene al Señor Jesucristo en su vida, debe ser una persona cambiada, transformada, y dar luz, porque dice, nosotros somos luz y sal de la tierra. No sé si estoy mal. No, está bien. Entonces, Dios, cuando el Señor se manifiesta en nuestras vidas, a veces no es necesario hablar tanto, solamente simplemente de mirar a la persona, las personas que nos rodean, o las personas que le rodean a uno, que no conocen de Dios, preguntan, oye, tú tienes algo, y es cuando uno empieza a buscar la palabra de Dios y empieza a hablar textos bíblicos. Entonces, yo opino de esa manera, ¿verdad? Para mí, si usted me habla a mí de Dios, sin ningún texto bíblico, sin ninguna prueba máxima que esté escrito en la Biblia, no le voy a creer.
¿Me explico? No, pues excelente. La piedra de toque debe ser siempre la palabra de Dios. Pues les comento, Chris, también puede conversar un poco sobre esto. Chris está liderando una misión. Chris, ¿qué nos puedes compartir? ¿Cómo sabes o cómo pruebas tú si alguna prédica, enseñanza es palabra de Dios? Sí, bueno, trataré de ser breve y conciso. Mi experiencia personal, crecí en una denominación, pues, un poco tendencia carismática. Posteriormente, bueno, pues Dios en su misericordia, en su gracia nos sacó de ahí, nos llevó a otro lugar, un lugar donde pues es una iglesia reformada, donde sostienen las 5 solas, es una iglesia confesional, y a través de eso fuimos aprendiendo que pues que la palabra de Dios debe ser, si para que exista verdaderamente o puedas creer verdaderamente que una iglesia está realmente siendo fiel a Dios, es que tienen supremacía la palabra de Dios y que sus líderes se sujetan a la palabra de Dios y obran en base a la palabra de Dios y predican fielmente la palabra de Dios. Entonces, el testimonio, pues, que también igual de alguna forma para gloria de Dios es que de esa misma iglesia donde salimos primero, de que era carismática, como decía, es precisamente ahorita donde se está llevando a cabo una reforma y empezó ya como una misión, donde han cambiado muchas las cosas y donde ahora se ha puesto por encima la palabra de Dios. Es decir, que cosas que antes se practicaban y que ahora ya a la luz de las escrituras vemos, han sido erradicadas, si no están a la luz de la palabra de Dios, han sido quitadas, y esto pues es para gloria de Dios. Ah, pues excelente. Joana, quiero que quiere comentar algo. Sí, en cuanto a la pregunta. O sea, ahí dice cómo saber si, yo entiendo cómo saber si la persona que está dando la prédica está diciendo la verdad. Bueno, a mí me ha tocado ver, me ha tocado palpar que muchos, para saberlo, uno, si tiene un conocimiento de la palabra de Dios, inmediatamente se va a dar cuenta que eso no es lo que está diciendo, y lo único que se debería hacer es ir a investigar. Y le cuento que nosotros, a mí con mi esposo nos ha pasado, cuando hemos escuchado la prédica y vemos que no está, y hemos venido a investigar, pero cuando uno no tiene conocimiento, todo dice amén, amén, amén. Y nos ha tocado ver eso, porque, o sea, ahí lamentablemente en las iglesias hay hermanos que habemos, digo, porque en cierto modo todos no somos leedores fieles de la palabra de Dios y no escudriñamos como debería ser, y simplemente nos convertimos yo digo siempre en alzamanos, en decir amén, amén, sin saber lo que el que está predicando está diciendo la verdad, y vivimos en esa mentira toda la vida, y en un conformismo fatal, digo yo, porque, y por eso a veces vienen otras doctrinas y nos engañan muy fácilmente, ¿sí? Por la falta de conocimiento. Entonces, le cuento esta experiencia porque a nosotros nos ha tocado ver, y con mi esposo siempre tratamos de investigar, de saber, porque uno no, o sea, cualquiera viene y te dice cualquier cosa y te engaña. ¿Me escuchó? Hola. Sí, hermana, la escucho, muy atento, de hecho. Eso sí, y eso es algo tremendo, ¿no? Sí, a veces yo, como le digo, en esas visitas a esas congregaciones, a veces está alguien predicando y dice, Israel se fue tras los ídolos, y escucho, amén. Y yo, ¿cómo pueden decir amén a algo tan horrible, no? No, pues no es algún pecado, no voy a decir, sí, pues ya pasó, lamentablemente, es parte de la historia, pero el amén siempre tiene una connotación positiva, de aseveración, de certeza, de confiar en Dios. Pero como dice, pues hablábamos, si se acuerda de la lección pasada, ese famoso proverbio evangélico, todo lo que produce ignorancia al diablo le produce ganancia. Entonces, ese es el fin de estos estudios, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo saber? Pues lo han dicho Víctor, lo ha comentado Cris, lo hemos escuchado un poco a la hermana Marisela. Ahorita le voy a hacer una pregunta, hermana Marisela. ¿Cómo saber si el mensaje que escucho en alguna invitación a una iglesia o algo es bíblico? Pues es obviamente con la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, es imposible que yo tenga ese conocimiento. Pero vamos a avanzar un poquito. Yo sé que en este sentido, Cris y la hermana Joana ya superaron la prueba. Pero todavía está la hermana Blanca, la hermana Marisela. Bueno, Víctor no ha estado tan frecuente con nosotros, pero encargamos un versículo de memoria. Blanquita, la hermana Blanca, ¿lo tiene de memoria ya? Mateo 4:4, ¿nos lo puede decir, por favor? Dele clic a su micrófono, eso. Sí, ya, hermano. Sí, en el versículo 4:4 de Mateo, dice así, y dijo el Señor, ¿verdad? Dijo, ay, pero me quedé así. Está bien, no se ponga nerviosa. Ya, me acordé. Ok. Sí, ¿le pongo la cámara o así nomás? No, la escuchamos, está bien. Ah, ok. Y dijo el Señor, y no de toda palabra. Ay, ya se me fue. Y eso que no la tengo a la mano. Ok. No hay... No de toda palabra. Usted puede. Vamos, hermanos. No, ya se me olvidó. Oren por la hermana Blanca. Sí, se puede poner nervioso uno. No, es muy sencillo realmente. Mateo 4, él respondió y dijo, escrito está, No, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces eso es, comentó un el poco. hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ay, qué vergüenza. No pasó nada. Eso está bien. Otra vez Marisela se quedó sin conexión, se salvó de la pregunta. Ok, Víctor, te platico un poco. En la lección pasada vimos la autoridad de las escrituras, vimos las tentaciones de Jesús y encargamos ese versículo de memoria. Hoy vamos a encargar otros 2 versículos y recordar las 4 Cs. Bueno, las 4 Cs ya saben, captar, contar, considerar y consolidar. Bueno, avanzamos un poquito. A ver si mi máquina me deja, porque luego se me pone en huelga, como ahorita. Entonces, el tema de hoy, porque fue tema más que una historia, es la autoridad de las escrituras. Entonces, la pregunta 1, y esta pregunta, vamos a ver 5 preguntas el día de hoy que vienen en consolidar, ¿sí? Profundizando hay que consolidar y hay que hacernos 5 preguntas siempre. Como les decía, ustedes pueden ponerlas más complicadas, hacerlas más extensas, agregar más. Pero ahorita vamos con esto básico. ¿De qué trata la historia? Cris, ¿de qué trata la historia el de hoy? O el tema. Sí, de la autoridad de las escrituras. Ok, amén. Pues Marisela se quedó sin conexión, lo bueno es que está grabando la clase. Pero, hermana Joana, pensando en esto, la autoridad de las escrituras, ¿qué pecado quiere usted confesarle a Dios? Usted en lo personal. ¿Qué pecado? Referente a este tema. En lo personal. En la autoridad de las escrituras. Y hay un texto ahí, Romanos 3:20, si quieres se lo busco yo. Romanos 3. Ya listo, pues. O si lo puede contestar ya, adelante. La pregunta, bueno, ¿qué pecado? Mi falta de búsqueda de conocimiento.
Ok. de la escritura. Ujú. No, maravilloso. ¿Alguien más? Víctor, pensando en este tema, la autoridad de las escrituras, ¿qué pecado te ayuda a confesar a Dios? ¿O qué pecado quieres confesarle a Dios, Víctor? Pongan su micrófono en off, hermana Joana. Víctor, si nos escuchas, dale clic a tu micrófono. No, parece que está batallando también con la conexión, igual que Marisela. Bueno, a mí en lo personal, ¿qué pecado me ayuda a confesar ante Dios el tema de hoy? Pues siempre, ¿no? Creo que todos no estamos exentos de pecar de ignorantes en algunos temas. Y a veces la gente me hace preguntas, aún como líder, y pues tengo que admitirlo, no fui... Ya me comuniqué. Ok. No fui tan diligente en el estudio diario de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hay que estar siempre leyendo la Biblia, ¿no? Y para que no nos agarren de bajada. Víctor, la pregunta misma. ¿Qué pecado te ayuda a confesar el tema de hoy? ¿Qué, perdón? ¿Qué pecado te ayuda a confesar el tema de hoy? La autoridad de la escritura. Bueno, pues se puede decir que pues, la falta de lectura, ¿no? Eso es un pecado. Sí, desde luego. Digo, porque uno se afana al trabajo, se afana a muchas cosas y pues la verdad sí se olvida un poquito en el caso mío, como ya le había platicado a usted, ¿verdad? ¿Se acuerda? Sí. Entonces, pues, yo no he tenido esa libertad de leer la Biblia, ¿verdad? Y para mí es un pecado. Sí lo es, ¿no? Queremos estar en relación con el Padre. Cris, ¿qué pecado te ayuda a ti a confesarle a Dios este tema? Pues creo que al igual que todos, hermano, pues la negligencia, ¿no? En el descuido a veces de la lectura de la palabra, o a veces el hecho también igual de no someterse a veces a ella. O sea, creo que son las dos partes, las dos caras de la moneda, ¿no? Sí. Muy bien, excelente. Sí, pues si vamos nosotros analizando texto por texto, los que vimos hoy los 5, tendríamos mucho que comentar. Pero vamos a ir avanzando. Entonces, en profundizar, hemos visto dos preguntas. Siempre la primera va a ser de qué trata la historia o el tema de hoy, que fue la palabra de Dios. Por eso, muy sencilla, Marisela se tuvo que desconectar, qué lástima. La otra es, siempre va a ser la ley. ¿Qué pecado quiero confesarle a Dios? Y le decía que iba a comentarles Romanos 3:20. Romanos 3:20 dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ese es el motivo de la ley, ese es el motivo por el que yo en mis devociones, temas o predicaciones quiero incluir la ley de Dios, para que la gente se vea como en un espejo realmente lo que son, pecadores ante el Dios Santo. También la ley sirve como un freno, ¿verdad? Yo vivo una vida desenfrenada en un aspecto, y la ley en algún momento me dice, espérate, hombre, porque das un paso más y te vas al despeñadero. Y también la ley sirve como guía, es decir, me dice lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, es importante siempre incluir en nuestras preguntas en consolidar qué pecado quiero confesarle a Dios o qué pecado me ayuda esta historia o tema confesarle a Dios. Dos preguntas hasta ahorita en consolidar. ¿De qué trata la historia y qué pecado quiero confesar a Dios? Avanzamos con las siguientes otras tres preguntas del día de hoy. Número 3. ¿Dónde veo el amor de Dios en estos versículos? Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Dónde veo el amor de Dios en estos versículos? Blanca está sin conexión, entonces, Cris, ¿nos puedes comentar dónde ves el amor de Dios aquí? En este versículo que citas, Romanos 1:16. Sí. O en los que vimos, perdón. Pues se aplica a todo, sí.
Sí, bueno, pues uno, que tomando Romanos 1:16, que dice, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pues realmente, pues, eh, uno, que pues, que no nos ha dejado solos, precisamente que nos ha dado su palabra. Dos, que pues a pesar de ese descuido muchas veces en nuestra negligencia, o como decíamos en la clase antepasada, a veces la autosuficiencia. Sin embargo, pues vemos que en esto que nos ha dejado la palabra, pues ahí nos anima, y aún ahí tenemos consuelo, que pues tenemos perdón de los pecados, aún de esas acciones negligentes, ¿no? Amén, amén. La palabra evangelio es una palabra, entendemos, griega, más o menos se pronuncia evangelio, y se utilizaba en el contexto histórico cuando un emperador romano del imperio nacía su hijo, ¿no? Sabemos que es el que iba a ser el heredero del imperio. O había una región que no había sido conquistada porque los bárbaros eran muy tremendos ahí, y al fin se anexó al imperio. Entonces se anunciaba por todas partes, se llegaba, pues podemos decirlo como el periódico romano, esta gente llevaba los anuncios, y evangelio. Pero entonces era algo muy, muy grande. Si alguien ha visto alguna película de la antigua Roma, seguramente ha visto esa imagen de las carrozas llegando a Roma, y la gente ahí vitoreando a algún campeón, a alguna situación, y vemos ese sentido sería evangelio. Pero cambió completa y radicalmente con la llegada del cristianismo. Ya el evangelio no fue la buena noticia de que nació el hijo del emperador, sino llegó a ser el mensaje de Dios, las buenas nuevas, el perdón de los pecados, la salvación en Cristo Jesús. Entonces, si yo en la anterior pregunta exalté o quise resaltar mi condición ante Dios como pecador, también tengo que recordarle a las personas cómo Dios ha efectuado ese cambio en nosotros. Y eso es algo impresionante. Si yo nada más doy solo ley en mi prédica, soy legalista, soy moralista, pues sí, la gente se va a aterrar, va a decir, sí, tienes razón, Dios, soy un pecador, ¿qué va a hacer de mí? Pero debo considerar que posiblemente hay personas que es la única vez que van a ir a la iglesia, o la única vez que van a escuchar una predicación del evangelio, o Dios sabe si mañana puedan levantarse. Queremos darles también el amor de Dios, las promesas dadas en el evangelio. Ambas partes, ¿no? No podemos platicar la historia de Jesús murió en la cruz y no decir que resucitó también. Entonces tenemos que completar el mensaje. Muy bien, hermana Joana, ¿dónde ve usted el evangelio en el tema del día de hoy y en Romanos 1:16, que nos citó completamente a nuestro hermano Cris? ¿Dónde ve usted el evangelio? ¿El evangelio o el amor? Hola, hermano, repítame la pregunta, que no la entendí. Sí. ¿Dónde usted ve el amor de Dios? ¿En los versículos que estudiamos, los 5, o aquí en Romanos 1:16? ¿Dónde ve usted el amor de Dios? Sí. ¿Dónde ve el amor de Dios? Que Él nos dejó el evangelio para podernos salvar, nos dejó su palabra para podernos instruir a través de ella, podernos redarguir, poder corregir la conducta como persona, como cristianos que somos, porque a veces como cristianos tenemos malas conductas, y la palabra es viva en ese aspecto, es quien habla nuestra conciencia y nos hace ver muchas veces, nos habla y nos hace ver nuestros errores como cristianos, como seres humanos. Ok, sí, se refiere... Ahí veo. Sí, ese es amor de Dios, eso, en un sentido nos advierte, ¿no? Nos habla, pues a veces duro, necesario, pero cierto. Lo ve como un tema más general, ¿no? Todo el mensaje de Dios es dado en amor. Y nosotros queremos resaltar esas situaciones. Víctor, ¿dónde ves tú el amor de Dios en estos versículos, en este tema de hoy? Oh, parece que está batallando nuevamente con la señal Víctor. Bueno, para hacer unas reflexiones, si es que nos está escuchando, no está ocupado, dice, por ejemplo, en Romanos 6:23, dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, es decir, el regalo, el don
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué me hace sentir feliz? Tengo que preguntarme yo con esa palabra. Entonces, el término evangelio, como les decía, significa buena nueva o mensaje alegre hasta incluso. Romanos 1:16 nos comentaba el hermano Cris, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío y al griego, ¿verdad? Tenemos que meditar entonces un poquito más acerca del amor de Dios, concisar un poco más, pero creo que mayormente lo tienen muy claro. Evangelio es lo que Dios hizo por mí, el amor de Dios en mi vida. Entonces, vamos a tener una tarea. La primera tarea de esta clase es memorizar o tratar de memorizar Romanos 1:16. Y hay una palabra ahí, es clara ahí en Romanos 16, que habla, porque es poder de Dios. La palabra poder es una palabra griega. Pueden ustedes buscarla ahí en Google o con su pastor, o como la hermana Joana con su varón. Cris, yo sé que tú ya la conoces seguramente, pero busquémosla y la siguiente clase vamos a hablar de esa palabra. De hecho, tener como una meditación sobre esa palabra que es muy clave. Otra cosa, aparte de Romanos 1:16, esa palabra es... Dígame, hermana. Antes que siga, perdón la interrupción, que solo la palabra poder. Sí, de ese texto. Ajá. Solo la palabra poder. Ajá, ¿cuál es la palabra griega para palabra poder en ese texto? Sí, gracias. ¿Cuál es la palabra griega? Y si nosotros nos pusiéramos... Ya, listo, Ok, Cris, ¿querías comentar algo? Sí, si no me, a ver si me puedes corregir, creo que es Dunamus, ¿no? Que donde viene la palabra, de donde se deriva dinamita, creo me parece, no recuerdo bien, tiene mucho que no veo eso. Sí, amén, amén. Sí, es dinamos o dinamis, que es poder. De ahí viene, precisamente tú dices la palabra dinamita, o esos motores gigantescos que tienen las termoeléctricas que les llaman dínamos, ¿no? Entonces son cosas poderosas y portentosas. Entonces ya nos echó la mano el hermano Cris, gracias, gloria a Dios. Pero síganlo buscando porque tiene más significado. Yo sé que Google les va a dar unas anotaciones y podemos checar que es correcto, que no, ¿no? Vamos a ver el ejemplo bíblico en la palabra en su idioma original. Ahora, pregunta número 4. Esperemos que Víctor nos esté escuchando. Perdimos a Marisela y perdimos a quién más, a Blanca, alguna cuestión con la señal, pero estuvieron una buena parte del estudio. Pregunta número 4. Vamos a ver si Víctor ahora está o puede escucharnos tal vez. Ya vimos 3 preguntas. En la cuarta queremos ver qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia. Es ley, pero en el sentido ahora como guía. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Víctor, ¿nos estás escuchando? Si es así, amén. Pones tu micrófono y nos respondes. Sí, aquí estoy. Amén. Esa pregunta, Víctor, ¿qué te enseña Dios a ti a pedir y hacer en el tema de hoy o la historia de hoy? ¿Qué me enseña Dios a mí en el tema de hoy? Ajá. ¿Esa es la pregunta? Sí. ¿Qué te enseña a pedir y hacer? Bueno, una es pedir sabiduría espiritual, no sabiduría humana, sabiduría espiritual, esa es una. Bueno, en lo personal, ¿verdad? Y pedir. Y la otra era la pedir y dar, algo así dijo usted. Hacer, perdón. Hacer, como dijimos hace ratos, énfasis en procurar más sabiduría con la lectura. Eso es lo que me he aprendido. O sea, tratar de, como dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, para no caer en el error, para mí es hacer más lectura bíblica y pues no sé si estoy mal. No, estás bien. Desde luego que estás bien. Muy bien, gracias, Víctor.
Vamos a preguntarle ahora a nuestro hermano Chris. Chris, ¿qué te enseña el tema de hoy a pedir y hacer esta historia? Me recuerda a aquel hombre que le dijo al Señor Jesús, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Es lo que me enseña. Creo que ese fragmento de la palabra creo que contesta ambas preguntas. Ajá, ayúdame mi poca fe incluso, ¿no? Ah, excelente. Sí. No importa cuánto tiempo hayamos caminado en Cristo o qué edad tengamos. La palabra de Dios es inmensa en sabiduría, en conocimiento, en poder. Como mencionado Víctor y Cris, segunda de Timoteo 3, 15 y 16, ¿no? Útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, como mencionaba ahorita San Juan, si no me equivoco, 5:39, ¿no? De escudriñar las escrituras porque Dios dan testimonio de mí. Entonces, sí, realmente este texto de hoy, el tema, nos mueve mucho, ¿no? A estar más en la palabra, a ver qué nos falta todavía para estar en esa unión y ser realmente líderes, porque una cualidad del líder es que tiene que conocer de lo que está hablando. ¿Y cómo vamos a ser líderes y seguir avanzando en el curso de MX si no estamos constantemente en meditación, oración? Una cosa, cuando se abrió el grupo de WhatsApp, yo sé que todos se fueron agregando después y comentando y cosas así, pero yo traté de poner como algo más, pero no se pudo por el tiempo. Pero es tal vez algo que hagamos un poquito después de terminar el curso. Y les decía, vamos a leer el libro de Proverbios, un capítulo por día. Y entonces depende de cuántos se gradúen, espero que sean muchos, que sean como unos 9, 10. Vamos a turnarnos a hacer una devoción utilizando las 4C en cada capítulo. Entonces, a lo mejor le toca dar nada más una devoción sencilla de 10 minutos a 12 vía WhatsApp, ¿no? En audio, lo puedes grabar en el grabador de voz y luego anexarlo al WhatsApp. Y simplemente para tener más práctica en cómo usar este texto y estar creciendo la palabra. Pero es algo que lo haremos tal vez al final del curso y hagamos un nuevo grupo, que se llame aquí devociones o algo así. Bueno, vamos muy bien. Hermana Joana, ¿qué le enseña a usted Dios a pedir y hacer en esta historia? Bueno, a pedir sabiduría en la palabra de Él y a ser más hacedora de su palabra, de la palabra. Amén. Dos cosas importantes para mí. No, para todos, de verdad, créanmelo. Sí, es algo muy claro, pero que lo ha mencionado bien Víctor y Cris, ¿no? Tenemos que seguir la palabra de Dios, no sabiduría de hombres, no tradiciones de hombres, no enseñanzas de hombres. Y en nuestra incredulidad o falta de fe, afianzarnos más y más en ello. Y es una promesa hermosa esa de Romanos 1:16, un texto muy evangélico, por cierto. Bueno, esa es la pregunta número 4. Vamos a avanzar a la pregunta última. Y esa última pregunta siempre se aplica en todas nuestras meditaciones o devociones que hagamos con este método. ¿Con quién específicamente voy a compartir este mensaje? Hermana Joana, usted que tiene conectado su micrófono, ¿con quién va a compartir este mensaje del día de hoy? ¿Con quién lo va a compartir? Bueno, esta semana tengo una cita con en la célula que tengo y con ellos lo voy a compartir. Amén, excelente, gloria a Dios. Víctor, ¿con quién vas a compartir este mensaje? Oh, está batallando Víctor otra vez. Cris, ¿con quién vas a compartir el mensaje? Sí, claro, bueno, pues para empezar pues con mi familia que está ahorita yo estoy aquí encerrado en mi cuarto, pero en cuanto termine, bueno, pues pienso compartirlo con ellos. Amén, excelente. Sí. Hay muchas cuestiones prácticas con que nosotros podemos compartir esto. Pues siempre animamos nosotros a pensar en cierto individuo o grupo que necesita escuchar el mensaje. Y una cuestión aquí es difícil, ¿no? Porque hay gentes que pues dicen soy cristiano, creo en la Biblia, creo en Dios, creo en Jesucristo. Pero la cuestión de la revelación, de la veracidad de la palabra de Dios, de que la palabra de Dios
no tiene errores, ni inerrancia, de que es como es, que Génesis es histórico, realmente Dios creó el mundo en 6 días, puede ocasionarle muchos problemas a muchos llamados cristianos. Pero por eso no voy a dejar yo de compartir ese mensaje, ¿no? El tema de hoy me lleva mucho a pensar no solamente a mí mismo, en cuánto me falta para estudiar, sino a invitar a las personas, ¿no? Estaba pensando precisamente en personas que no asisten tanto a la misión, a que comparen realmente qué es más importante en sus vidas y que no desprecien el amor de Dios que ha derramado su amor en la cruz a perdonar sus pecados, dejando de congregarse como algunos tienen costumbre, como menciona la carta a los Hebreos. Bueno, vamos ya a la última parte, vemos 5 preguntas y la tarea. Bueno, la tarea para la siguiente lección, que sería el próximo martes, Dios mediante, va a ser ver el video número 3. Ya mañana estaré publicando en WhatsApp el enlace. Los versículos claves que vimos enfocamos más en Romanos 1:16, pero vamos a ver Romanos 3:20, 1:16 y 17. Cris ya nos ayudó con la palabra dinamos o dinamis. Y las 5 preguntas acerca de consolidar. Si tienen problemas con las preguntas, no hay problema. Mañana las pongo en el grupo de WhatsApp o individualmente. Y lamentablemente Blanca, Marisela y Víctor, por circunstancias tal vez del horario incluso, ya no pueden estar con nosotros. Pero nosotros damos gracias a Dios por la reunión del día de hoy. También voy a hacer algunas preguntas como, ya la siguiente clase es hasta el próximo martes. Vamos a tener todavía viernes, sábado, domingo, lunes. Voy a estar haciendo varias preguntas acerca de la lección del día de hoy, animándolos. Yo por lo pronto les recuerdo, están mis oraciones en sus vidas, por sus ministerios, por sus familias, de verdad que sí, estoy orando por ustedes, Dios es testigo, les amo mucho en el Señor. ¿Y alguna duda, algún comentario, Cris, de tu parte? No, ningún hermano, solamente igual pues gracias también por ese tiempo, hermano, y vamos a tratar, bueno, en lo particular ponerme al día porque siendo un poco atrasado con eso, se me han juntado varias cosas, pero de verdad también quiero comprometerme. Oh, excelente. No pasa nada, es parte del ministerio, dice la palabra de Dios que tenemos que esforzarnos, ¿no? Y sí, la verdad es que el ministerio es de esforzarse en nuestras vidas personales y en general, ¿no? Bueno, vamos a... Hermana, ¿tiene alguna duda, perdón? Hermana Joana, ¿comentario? No, solo agradecerle por tenernos en sus oraciones, porque ese es un gran respaldo para nosotros. Sabemos que podemos contar con ustedes. Amén, sí, y cualquier duda, cuestión de fe. De hecho, ahorita han estado muy tranquilos, pero la semana pasada y los días anteriores, sí, no hay muchas preguntas. Hubo un día, creo que me dormí a las 2:30 de la mañana respondiendo preguntas, pero es una bendición realmente. Bueno, vamos a terminar con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque donde nosotros fallamos, tu Hijo triunfó, venciendo los ataques del enemigo por nosotros. Nos mostró dónde es que está la autoridad para hacer frente al enemigo, en tu santa palabra, a pesar de que yo he fallado en confiar plenamente en la autoridad de tu palabra, ella no pierde su poder. Así pues, te rogamos, Señor, a estar atento, a que estemos atentos a ella de manera que atesoremos el bendito regalo que nos has dado en ella, quien me guarde en la fe en Cristo Jesús. Bueno, más o menos la oración que está escrita ahí, pero sobre todo sabemos que oramos de corazón. Pues, buenas noches, aquí se va a detener la grabación, y que la paz de Cristo sea con todos ustedes.